Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Una persona nos ha confiado lo siguiente: me encuentro con muchas preguntas referentes al suicidio. Un caso cercano lidia con el alcoholismo, la depresión y el enojo. Ha comenzado a tener pensamientos suicidas con más frecuencia. Honestamente, no sé de qué forma específica orar. Sé que hay ciertos espíritus que huyen con el poder que hay en el ayuno y la oración, pero ¿es esta la forma correcta de pelear en contra de este tipo de espíritus? ¿O hay algún tipo de lucha en específico contra estos espíritus de suicidio? Esta pregunta es muy importante porque tenemos que entender cuando un problema es físico, cuando el problema es emocional o cuando el problema es espiritual, para saber cómo abordarlo. Ahora, el Señor Jesucristo, Él es el médico del cuerpo, del alma y del espíritu. No tenemos ninguna duda al respecto. Pero también reconocemos que la ciencia es de Dios. Así es que hay ciencia que puede ayudarnos a lidiar con problemas físicos y con problemas emocionales también. Hay personas expertas, hay personas profesionales dentro del mundo cristiano que pueden ayudarnos. El suicidio es un tema muy delicado. La depresión y el suicidio requieren de atención inmediata y para ello es necesario abocarnos a un profesional que pueda ayudar del lado emocional. Incluso a veces la depresión puede ser resultado de alguna medicina que se está tomando, así es que ahí hay una situación física. Pero hay personas profesionales que pueden y deben ayudar en esto. No debemos nosotros subestimar el conocimiento que estas personas tienen. Así es que recurramos a ellos. Es muy importante, especialmente si la vida de alguien corre peligro. Ahora, eso es en el caso de un problema físico y emocional. También está el lado espiritual. Cuando hay un problema de tipo espiritual, liberar a la persona se ocupa del problema espiritual. Pero luego muchas veces queda el problema físico o el problema emocional. Así es que nuevamente tenemos que abordar de manera integral la situación, sea cual sea. En lo que a mí respecta, voy a hablar un poco acerca de la situación espiritual. Y parte de la inquietud acá es cómo orar. ¿Cómo orar? Déjeme compartir un par de principios que me han acompañado toda la vida desde que conozco al Señor y desde que los aprendí y me han ayudado a saber cómo abordar en oración estas cosas. Hay dos principios que quiero trazarles. El primero comienza con Mateo capítulo 3, a partir del verso 10. Así es que voy a limitarme a darles algunas estrategias de oración para saber pelear la batalla espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3 del verso 10 al 11 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estas son palabras de Juan el Bautista refiriéndose al ministerio del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, Juan el Bautista lo que está diciendo acá, cuando le preguntaron: ¿y tú quién eres y por qué haces lo que estás haciendo? Él básicamente dijo: yo puedo lidiar con el efecto de el pecado o de cualquiera que sea la situación. Yo puedo lidiar con el efecto o con el fruto. Por eso Juan vino bautizando para arrepentimiento. Pero Juan en estas palabras implícitamente está diciendo: yo no puedo hacer nada con la naturaleza de la persona. Yo no puedo entrar al corazón de la persona. Yo no me puedo ir a la raíz del árbol y cortar el árbol de raíz. Pero detrás de mí viene alguien que sí puede hacerlo, y ese precisamente será y es su ministerio, el Señor Jesucristo.
Por eso dijo ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí no se estaba refiriendo a su ministerio, Juan el Bautista, sino que se está refiriendo al ministerio del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo nosotros tenemos la capacidad para lidiar no solo con el fruto o el efecto de algo. En el nombre del Señor Jesucristo y por el poder de ese nombre, por el poder de su Espíritu Santo y con el conocimiento de su palabra, nosotros podemos lidiar con la causa. Podemos irnos a la raíz y lidiar con la causa. Cuando vemos nosotros a una persona sumida en el alcoholismo o en otras cosas, las drogas y cosas así, a lo mejor la prostitución, por supuesto que podemos pelear una batalla espiritual. Eso va a ayudar a que las tinieblas se disipen y podamos ir con el mensaje de salvación y entonces poder seguir trabajando con la persona ya a otros niveles. Hay personas que son manejadas por algo más grande que ellos y ese algo se encuentra en su interior. Así es que en oración nosotros como creyentes en Cristo sí podemos ir a la raíz y lidiar con ese árbol o lidiar con la causa. Orar para que el Señor quite la causa, para que el Señor redima de la causa, para que el Señor se lleve la causa. Podemos y debemos orar por eso. Una cosa es estar lidiando con una persona que está alcoholizada y enojándonos, impacientándonos o tratando de convencerle. Y otra cosa es ir al cuarto de oración y detrás del telón y en oración ir nosotros a la causa y empezar a poner el hacha de la palabra de Dios y del nombre de Jesucristo en la raíz. Así es que podemos apartarnos, podemos ir a nuestro cuarto de oración y empezar a orar más o menos así. En el nombre de Jesús, yo reprendo la causa de este alcoholismo. Si la causa es espiritual, por supuesto que podemos y debemos reprender esos espíritus. Reprendemos ese espíritu de alcoholismo, reprendemos ese espíritu de drogadicción en el nombre de Jesús. Otra cosa que podemos y debemos hacer cuando vamos a la causa, si a una persona la vemos actuando por fuera de cierta manera, tengamos la certeza que esa persona es prisionera en el mundo invisible o donde está la raíz del problema. Allí esa persona está atrapada, está encarcelada. Entonces podemos ir y liberarlos de su prisión en oración. Por supuesto, quien lo hace es el Señor Jesús, pero lo hacemos en su nombre. Veamos Lucas capítulo 4 del 14 al 19. Acá en Lucas capítulo 4 del 14 al 19, el Señor Jesucristo abrió el libro de Isaías en la sinagoga y leyó exactamente esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto pues sale de Isaías capítulo 61. Leámoslo en Isaías 61, a partir del verso 1. Leemos precisamente: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y escucha esto, a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, en su ministerio público jamás vimos a Jesús visitar una prisión y sacar de allá a los presos. Así es que no está hablando de prisiones físicas literales, está hablando de prisiones espirituales. Prisiones espirituales. Así es que, puesto que el Espíritu del Señor, de Jehová estaba sobre Jesucristo, Él podía y puede y sigue haciendo esto. Pero bueno, nosotros como creyentes salvos por la sangre de Jesucristo hemos sido bautizados con ese mismo Espíritu Santo. Así es que en el nombre de Jesús y en oración, nosotros también podemos ir con las llaves que el Señor Jesucristo nos da. ¿Se recuerdan que el diablo tenía originalmente las llaves de la muerte y del Hades? Y luego vemos a Jesucristo con esas llaves en la mano allá en Apocalipsis en los primeros capítulos. Y el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y el Señor le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pues no le está hablando solo a Pedro, le está hablando a todo aquel que tenga la revelación que Jesús es efectivamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que el Señor nos ha dado esas llaves, nos ha confiado esas llaves espirituales. La Biblia dice, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. En el contexto en el que lo dijo se refiere a perdonarle a los hombres sus ofensas. Pero también esto aplica a esta clase de herramientas con las que contamos cuando oramos por alguien más. Así es que con esto en mente, vayamos a nuestro cuarto de oración. Si vamos a orar por una persona y sepamos que Cristo nos ha dado esas llaves, y oremos más o menos de esta manera, digamos, en el nombre de Jesús, yo abro la cárcel en la que está aprisionada esta persona. Póngale nombre a esa cárcel, ¿verdad? Una cárcel de alcoholismo, de drogadicción, de lo que sea. En el nombre de Jesús yo abro esa cárcel. En el nombre de Jesús yo proclamo libertad a esta persona. Hagámoslo, peleemos nuestra batalla en oración. Es allí donde tenemos que pelear la batalla. Y luego vayamos y hablemos con la persona y vamos a ver cuánto territorio ganamos por haber orado antes. Y vamos a encontrarnos con corazones más receptivos, con corazones que van a abrirse al Señor Jesucristo. Y cuando Jesús entra, la victoria ya comenzó a operarse, ya comenzó a darse. En el Salmo 142, verso 7, el salmista ora de esta manera y dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Este es David orando, y David nunca se fue a una cárcel física, pero él se sentía atado, aprisionado. Esta oración la hizo cuando estuvo en la cueva y estaba siendo perseguido como un animal de cacería por el rey Saúl. Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él se sentía aprisionado por algo, había sido llevado cautivo, probablemente por su enojo o por el temor. ¿Quién sabe? Esa es su oración, así es que esto prueba lo que estamos diciendo. Estamos hablando de cárceles espirituales. El diablo es experto en encarcelar a la gente. Si nos vamos a Isaías 14, por supuesto aquí ya se está hablando acerca de la victoria que el Señor Jesucristo va a manifestar sobre el diablo de una vez y para siempre, cuando el diablo sea derrotado. El diablo ya fue derrotado, pero no ha sido encarcelado. Así es que en Isaías 14, verso 16, está hablando de Lucifer desde el verso 9, pero en el verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de la manera como Lucifer pecó y cómo él fue juzgado por Dios. En el verso 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? El diablo nunca le va a abrir la cárcel a sus presos, pero el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades y todo lo demás. Él nos ha dado a nosotros las llaves del reino de los cielos o las llaves al mundo espiritual. El diablo no va a liberar a la gente a la que ha tomado cautiva, pero Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Y la Biblia dice: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así es que nosotros somos hijos de Dios, Jesucristo está en nosotros, Jesucristo tiene las llaves, hemos sido ungidos con el mismo Espíritu Santo de Dios con el que fue ungido el Señor Jesucristo. Así es que, ¿qué estamos esperando? Estas son estrategias poderosas para poder librar batallas a favor de la gente y ver resultados. Cuentan de el famoso evangelista Charles Finney, a quien le llamaron el apóstol de del avivamiento. Él fue un evangelista en el siglo XIX, a quien Dios usó de una manera tremenda, pero él se acompañaba siempre de un compañero de oración, Daniel Nash. El padre Nash le llegaron a llamar. Y cuando este hermano Nash estaba a punto de morir, él dijo: me voy a la tumba con la satisfacción de haber visto llegar a los pies de Jesús
a cada una de las personas por las que yo ore a lo largo de mi vida. Así es que sí hay tal cosa. Aprendamos a pelear nuestras batallas en oración. No lidiemos únicamente con los efectos, impacientándonos, enojándonos o buscando convencer a alguien de cambiar. Así no funciona. Vámonos a la causa, vámonos a la raíz. Vámonos al mundo espiritual en donde esa persona se encuentra cautiva, se encuentra encarcelada. Jesús tiene las llaves y Jesús nos las ha confiado a nosotros. Y Jesús tiene el hacha y Jesús nos la ha confiado a nosotros. Así es que en el nombre de Jesús, peleemos la batalla en oración por esa persona. Rompamos esas raíces, desarraiguemos esos árboles que están dando mal fruto. Abramos esa prisión en la que la persona se encuentra encarcelada. Vamos y hagamos oración de mando. No olvidemos que Jesús dijo que podíamos echar montes al mar y podíamos maldecir higueras. Bueno, es de esto de lo que el Señor está hablando. Así es que peleemos la batalla de manera agresiva, explícita, orando, como les digo, más o menos así, en el nombre de Jesús. Saco a libertad a esta persona. Jesús libera a esta persona. Yo abro su prisión. En el nombre de Jesús, rompo esas cadenas que atan a esta persona. Cadenas de alcoholismo, cadenas de drogadicción, de lo que sea. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, destruye ese árbol, el árbol que está dando ese fruto. Destrúyelo. Mete el hacha en la raíz, Señor, y corta ese árbol. En el nombre de Jesús. Esa es la manera como debemos pelear nuestras batallas. Hace muchos años teníamos un ministerio de evangelización en las prisiones de menores o las correccionales de menores, acá en Guatemala. Y aprendimos a orar de esta manera. Cuando íbamos y evangelizábamos a los muchachos y a las señoritas, no teníamos muchos resultados. Nos escuchaban porque estaban forzados a hacerlo, pero luego que terminábamos de orar no veíamos ningún resultado, ningún cambio. Así es que aprendimos a orar de esta manera. Y en ayuno y oración orábamos unos días antes de visitar esos lugares. Orábamos de la manera como se los he descrito. Abríamos las prisiones espirituales en los que ellos se encontraban. Desarraigábamos esos árboles, metiendo el hacha en la raíz. En el nombre de Jesús orábamos para que ellos fueran liberados. Veíamos el efecto, veíamos el fruto. Eran personas rebeldes, eran personas que habían matado a alguien, por eso estaban allí. Eran personas cautivas por el alcohol, por las drogas, por otras cosas, por la homosexualidad. Íbamos y rompíamos esas cadenas, íbamos y en oración talábamos esos árboles. Bueno, llegaba el día en el que nos tocaba ir a evangelizarlos. Y desde que empezamos a orar de esa manera, empezamos a ver resultados excepcionales. El primer sábado que fuimos y les mencionamos el Evangelio de Salvación, no solo nosotros íbamos llenos del fuego y de la presencia de Dios por haber orado como oramos, y llegamos al lugar con la batalla ya peleada. No llegamos al lugar con la incertidumbre de si íbamos a ver alguna victoria o no, sino llegamos con la seguridad que la victoria era nuestra en el nombre de Jesús. Pues la victoria era de Jesús. Les presentábamos el mensaje de salvación y vimos el primer sábado, le entregaron con lágrimas al Señor su vida los primeros 30 muchachos, el segundo sábado los siguientes 40 muchachos, luego otros 25 muchachos, luego nos pidieron bautizarlos en agua, los bautizamos en agua. Luego fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Luego resulta ser que los maestros de los muchachos y los guardias de las correccionales empezaron a venir y empezaron a entregarle su vida al Señor y visitaban la iglesia los días domingos. Así es que fue una cosa maravillosa. Vimos el resultado y seguimos viendo el resultado cuando oramos de esa manera. Hay batallas descritas en el Antiguo Testamento en donde el pueblo de Israel nunca tuvo que pelear la batalla. Recordarán, por ejemplo, en tiempos del rey Ezequías, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, llegó el ejército de los asirios y él vino y oró al Señor. El profeta Isaías estaba con él. Oraron al Señor. Y la Biblia dice que Dios mandó un ángel y el ángel
trajo una gran mortandad al ejército de los asirios y simplemente el ejército de los asirios fue disipado y terminó el peligro. Allí tenemos una batalla que ellos nunca tuvieron que pelear físicamente porque Dios les dio la victoria porque oraron. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gedeón y su batalla en contra de los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. En Jueces capítulo 7, verso 22, vemos que todo lo que hicieron estos 300 hombres fue quebrar ese cántaro y dejar que alumbrara la luz de la tea ardiendo que estaba dentro del cántaro de barro, y sonaron sus trompetas. Bueno, cuando nosotros nos quebrantamos en oración y en humildad delante del Señor y dejamos sonar la trompeta de la verdad que conocemos, acerca del nombre de Jesús, de la verdad que conocemos acerca de estos principios que estoy explicando, estos principios de oración. Cuando sonamos la trompeta y decimos: Señor, tú nos has confiado a nosotros las llaves del reino de los cielos, por lo tanto podemos orar para que esta gente sea libre de la prisión espiritual, del cautiverio en el que se encuentra. Señor, esa hacha la tiene Jesús y Jesús está en nosotros. Así es que podemos en el nombre de Jesús lidiar con la raíz de los árboles que están dando ese fruto que estamos viendo. Cuando proclamamos la verdad, estamos haciendo lo que hizo el ejército de Gedeón. Cuando nos humillamos y nos quebrantamos y confiamos en Jesús, estamos quebrantando nuestra vasija de barro, estamos dejando brillar la luz de Cristo. Bueno, cuando ellos hicieron eso, Dios puso la espada de cada uno contra su compañero y ellos se mataron entre ellos. El pueblo de Israel, o en este caso, el pequeño ejército de Gedeón, ni siquiera tuvo que ir a pelear físicamente con ellos. Este es el principio. Así es que peleemos nuestras batallas en oración, a solas, en lo secreto. Yo le llamo detrás del telón. Y luego vayamos y hablemosle a las personas, hablemosles de Cristo. Pidámosles que nos permitan orar por ellos o orar con ellos. Y vamos a encontrar un corazón receptivo. Vamos a encontrar que ya el Señor está operando algo en esos corazones. Luego, pues la gente, para ser libre, necesita ella invitar a Jesús a entrar a sus corazones, invitar a Jesús a perdonarles los pecados. Y entonces, una vez salvos, viene la conversión. La conversión es un proceso, en algunos casos es un poco más dilatado que en otros, Dios es el dueño de eso, pero las personas van a empezar paso a paso a ver la victoria y van a llegar a ser lo que Dios los creó para hacer desde el principio. Así es que aprendamos a orar de manera agresiva. Oremos detrás del telón y vamos a ver grandes resultados y a Dios hacer cosas maravillosas en la vida de nuestros seres queridos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.